glándula, viernes, sábado y domingo, perdón, miércoles, jueves y viernes, ya quiero estar en fin de semana, pero este miércoles, jueves y viernes están destinados a la glándula tiroidea. En endocrinología, ¿me están escuchando, chicos? Sí, doctora. Perfecto. En endocrinología, una de las patologías que va. Doctora, disculpe, no se escucha. Espera un ratito, estoy poniendo audífonos. Ahora, igual o peor. Sí, doctora, ya se escucha. Creo que se... Vamos ajustando en todo caso. Ahorita estoy con audífonos para ver si eso era el problema. Y empezaremos entonces. Listo. Entonces arrancamos. Les decía que estos tres días vamos a dedicarnos a esta glándula, que en el área de endocrinología, después de diabetes y obesidad, esta es una de las causas de consulta frecuente. Mira, alteraciones ya sea del funcionamiento, alteraciones de la estructura o en muchos casos de ambas, del funcionamiento y de la estructura. En el curso de las diapositivas me van a escuchar continuamente hablar de esos dos aspectos, el aspecto funcional de la glándula y el aspecto estructural de la glándula. Y no es porque tienen que estar separadas, sino que es simplemente el enfoque que le vamos a dar para que ustedes entiendan de que en nuestra evaluación tienen que estar los dos aspectos, ¿listo? Esta primera parte es una primera parte que es imposible que logre una revisión de todo lo que es la biología, la histología y la analogía de la vida. Es imposible. Para eso necesitamos 3 clases más. Nuestro propósito, sabiendo que ustedes ya tienen la base con la embriología, la histología, la anatomía y la fisiología, vamos a hacer una aplicación de estos aspectos en las patologías que emergen cuando se altera alguno de estos aspectos, ya sea la parte embriológica, la parte histológica, anatómica o fisiológica. ¿Listo? Entonces, para nada mi propósito es agarrar y revisar toda la embriología, sino hacer una revisión aplicada a la patología. Solo recordarles que la glándula tiroidea es el primer órgano en desarrollarse. Cuando el embrión no tiene más de 4 milímetros, ya tenemos el inicio de la formación de esta estructura. Y una característica es que comparte su relación primitiva con el tracto gastrointestinal. ¿Qué quiere decir eso? En origen tienen el mismo origen. Ambas, tracto gastrointestinal y la glándula tiroidea, tienen capacidad de absorber yodo, con la gran diferencia que el tracto gastrointestinal absorbe y no los dispone al organismo, a la tiroides, al sanguíneo, etc. En cambio, la glándula tiroidea tiene la capacidad de agarrar e introducir en su interior y formar esta que es tan importante para el organismo. Vamos adelante. Ya en la segunda semana de vida de ese embrión se inicia la expresión de estos genes para sintetizar hormona tiroidea, tiroglobulina, que ya vamos a volver a recalcar esto, que es una proteína específica de la glándula tiroidea, tan específica que no existe en otra parte del organismo, esta glicoproteína, más que en el tejido tiroideo. De ahí que lo usamos, como verán el viernes, como marcador de seguimiento al cierto tipo de cáncer tiroideos, la tiroglobulina, porque es solo de la glándula tiroidea.
La TPO, que es la enzima peroxidasa tiroidea, la que es importantísima para incorporar, ya vamos a verla más adelante, sin transportador sodio-yodo y las pendrinas. Ya a la segunda semana de vida está. Si nosotros tenemos alteraciones en este proceso embriológico, en este proceso de formación, vamos a tener patologías que se llaman disformogénesis. El esbozo entonces aparece el primer mes de vida. Aparece como un engrosamiento del epitelio del piso de la faringe, como un pequeño divertículo que en las imágenes no sale enterito. ¿Qué las están viendo mi pantalla, chicos? ¿No? Sí, doctora. Sí, doctora, pero no se puede escuchar bien. No, qué pena. A ver. Vamos a optimizar eso. Me dicen por ahí moviendo el microfonito. Listo. Hola. 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 Doctora, si se acerca quizá un poco más al micrófono. Estoy pegadita a mi boca, te cuento. Está pegadita a mi boca porque con los audios y el micrófono en la boca. Y también estoy en tope de estos. ¿Puedo hablar un poco más fuerte por ahí? ¿Soluciona ese problema? No. Decía entonces que en las segundas, el esbozo es a partir del primer mes. Ojo, si esto no se forma en este periodo, emerge ya otra patología, que es la agenesia tiroidea, ¿verdad? A veces hay agenesias parciales y agenesias totales, eso yo me meto más después. Entonces, ¿cómo emerge este primer esbozo? Como un engrosamiento del epitelio del piso de la faringe. Es un pequeño divertículo que en las imágenes lo van a ver ahí. Ahí está. De la cuarta bolsa, así como está ahí. Y listo. Entonces, este esbozo tiroideo progresivamente va a sufrir un desplazamiento caudal. Si este esbozo no descendiera, se quedaría la tiroides a la altura de la base de la lengua, en la unión de los 2 tercios posteriores con los 2 tercios anteriores. Si no migraría, si no haría este desplazamiento caudal, se quedaría. Y ahí tenemos otra patología que se llama tiroides lingual, que tiene sus características. Si bien es un tejido funcionante, es un tejido menos nutrido que el que tiene en posición definitiva la glándula. Por lo tanto, en pocos años disfunciona esa glándula por una inadecuada vascularidad de la misma. Este desplazamiento hacia la posición final, lo va a hacer a través de un conducto que se llama el conducto tirogloso. Este conducto va a ir, a medida que va descendiendo a través del conducto, la glándula, va a ir obliterándose el conducto, que quiere decir cerrándose por arriba y por abajo, sigue desplazándose la glándula hacia la región, hacia su posición de suicidio. Una vez que se posiciona en la parte donde tiene que estar y donde está en la glándula, este conducto como desaparece. Algunas veces, y esto ocurre alrededor del segundo mes, el agujero ciego nada más que es el orificio por el cual migra el tejido, el esbozo tiroideo a su posición suicida. A veces, el conducto tirogloso que ha permitido la migración del esbozo tiroideo se oblitera en todo su trayecto, menos en la porción distal, y van a ver queda como una pirámide, una lengüeta del tejido tiroideo sobre el istmo. Ahorita lo vamos a ver también. Y desde el punto de vista seguimos embriológico, entre las 10 y 11 semanas ya se forma esta proteína que hemos dicho que es fundamental en la síntesis de las hormonas, y esta enzima que también es importantísimo para incorporar el yodo a la glándula tiroidea. La TSH, como sabemos, hormona estimulante tiroidea, comienza a secretar
gestarse y aumenta a las 18 semanas. ¿Qué quiere decir? Que a esta altura el eje tiroideo, hipotálamo, hipófiso, se está instalando. Y pocas semanas después ya tiene capacidad de funcionar, de estimular a la glándula tiroidea. Ahí está, a las 20 semanas, que corresponde aproximadamente a la mitad del embarazo, este eje ya se hace independiente de la mujer, es capaz de funcionar solo. Bien, entonces, de las cosas puntuales que acabamos de ver, estas son las patologías emergentes. Agenesia tiroidea, cuando el esbozo tiroideo no se formó. Tiroides lingual, cuando este esbozo o primordio tiroideo no migró a su posición final. Si el conducto no se oblitera y persiste el conducto, eso se llama persistencia del conducto tiroidoso y nos da lugar a la posibilidad de desarrollar en su trayecto quistes tiroglosos. Y lamentablemente, por su conexión con la vía aérea superior, se infecta fácilmente, se abscedan y requieren de tratamiento de drenaje. Y finalmente, lo que les decía, la dishormonogénesis son los diferentes pasos obstaculizados por alteraciones en la embriogénesis. Ahí tenemos una serie de fotitos. Esta es la primera. Van a ver, esta es la tiroides lingual. De ahí migra en condiciones normales, pero cuando no ocurre este proceso, ahí tiene la tiroides. Los neonatólogos, los pediatras que ven a los niños de primeras semanas, son capaces de diagnosticar cuando están revisando el bebé. Este es el famoso quiste tirogloso. Ha persistido el conducto, se forman como pequeños obstáculos en el trayecto del conducto que se infectan por su conexión con la vía aérea superior. Entonces, a veces son simplemente masas no dolorosas, pero cuando se infectan son como abscesos. Y eso exige que se haga el tratamiento de drenaje. Finalmente, se va a operar. Aquí están las agenesias. Puede ser agenesia parcial o total. En la ecografía esta, a nivel de la base, ya vamos a ver después el viernes también, envolviendo la tráquea, tendríamos que tener la tiroidea ahí presente. Si no tenemos, el cuadro clínico es claro. Es un niño con déficit severo de hormonas tiroideas y un cuadro clínico que hasta hoy se sigue llamando fetichismo. Es importante la habilidad clínica que debe tener el neonatólogo para pesquisar estos cuadros, porque el tratamiento es inmediato, porque las secuelas, cuanto más demoremos, serán irreversibles, sobre todo desde el punto de vista neurológico y de crecimiento del bebé. Entonces, estas son las patologías que pueden venir. En relación a la histología, también la glándula sufre un proceso, como una progresión, de inicio como simple tejido epitelial, se transforma en tejido conectivo vascular y finalmente adopta una estructura túbulo folicular que va a ser la que se muestra en estas fotos. Los tipos celulares que vamos a encontrar es un epitelio monocapa que ven en la grande y al lado también, monocapa de células cúbicas que envuelven o contienen al líquido coloide, que es importante porque ahí está almacenado lo que necesitamos. No olvidarnos que en medio de estos folículos tenemos otro tipo de células, las células parafoliculares o células C que producen la calcitonina y que tiene importancia en los cánceres glandulares de tiroides, que son cánceres, gracias a Dios, poco frecuentes, pero agresivos. Entonces son los elementos celulares que... Esta parte de la anatomía nos interesa mucho a los clínicos, pero más a los cirujanos, ¿verdad? Ellos tienen que dominar las características
características de la glándula, con los vías de abordaje, la vascularización, la inervación, el drenaje linfático, porque ellos son los que van a trabajar con la glándula tiroidea cuando es sujeta a una cirugía por alguna patología. Estas son las relaciones anatómicas que son muy importantes. Sabemos que es una glándula única, infarto, glóbulos unidos por el mismo. Y esta es la pirámide. Cuando mi conducto tubuloso no terminó de obliterarse, me deja un resabio, un restito de tejido tiroideo que forma la famosa pirámide del Aloe, que no está presente en todos los pacientes, por supuesto, pero si mi paciente se opera por un cáncer tiroideo y tengo que hacer detección de toda la glándula, no pueden dejar porque ese es el tejido tiroideo. Entonces, si está presente, el cirujano sabe que tiene que reflexionar esa parte también. Esas son las relaciones. En un corte transversal a nivel de la base de ambos lóbulos, uno va a ver esta relación, que es muy importante. Abraza los anillos traqueales, por su cara interna, abraza, y eso es fundamental, porque si yo tengo un nódulo en la cara posterior, puedo tener sintomatología compresiva, o si tengo nódulos en la cara posterior lateral, voy a tener compresión de la vía digestiva. O sea, estas relaciones anatómicas las tenemos que siempre recordar, no olvidarnos que en la cara posterior de ambos lóbulos hacia polo superior e inferior vamos a poder encontrar a las glándulas paratiroideas, que en condiciones normales sabemos son 4, pero que pueden haber variantes anatómicas también. Entonces, esta es una glándula de fácil acceso al examen serológico porque está en la región exterior, aún en personas de cuellito corto. Es una glándula bastante accesible al examen clínico y mucho más a un estudio ecográfico. En la irrigación, yo les decía, aquí el cirujano se tiene que saber de arriba a abajo, de abajo a arriba, y también tiene que recordar, es una glándula muy, muy vascularizada, tiene que recordar que pueden haber variantes anatómicas. Si bien tenemos la arteria tiroidea superior, ¿no?, que es rama de la carótida, ojo que pueden haber variantes, y eso tiene que estar preparado el cirujano en ese momento de abordaje de la ligadura de los vasos. Tenemos 3 arterias principales, arriba, abajo, y una media, que no siempre es constante, no siempre es constante. Igual el drenaje venoso, con sus 3 territorios. Esto es otra cosa importante. Los drenajes linfáticos. Para la neoplasia maligna de tiroides, es un área que siempre la evaluamos completamente, incluso en el periodo preoperatorio, ¿no? Por eso es que es importante operar con diagnóstico. Para eso nos la citología de la función, aspiración con una agujita fija, que vamos a hablar más adelante. Pero ¿qué es importante de esto? Cuando nosotros tenemos una patología neoplásica maligna, el primer relevo de metástasis, o sea, donde va primero la neoplasia, al grupo 6, y a los mediastínicos superiores, grupo 7. Por momentos, la cirugía también tiene muchos cambios, y cada vez que se encontraba una neoplasia maligna, además se vaciaba directamente el grupo 6. Hoy ya cambió un poco el abordaje de cirugía de la neoplasia maligna de tiroides, y hay algunas modificaciones que seguramente con cirugía y con nosotros vamos a tomar en su momento. Los otros grupos ganglionales son secundarios. Estos, el 6 y el 7, son importantes porque son el primer salto que da una neoplasia tiroidea. La inervación, es siempre un dolor de cabeza para nosotros que no operamos y recibimos al paciente postoperado. Las recomendaciones
son que la cirugía tiroidea debe ser hecha por cirujanos expertos en el área. Y expertos quiere decir aquel cirujano que por lo menos 2 o 3 cirugías de cuello en el área tiroidea hace por semana. Eso lo convierte en experto. Porque si no reparamos en la parte de la inervación, corremos el riesgo de tener una paciente operada de deformidad. Incluso si la lesión es importante, muchos pacientes tienen que terminar con una traqueostomía porque tenemos graves problemas en el postoperatorio. Gracias a Dios cada vez menos frecuente. Y es el nervio laríngeo recurrente el responsable que discurre hacia la cara posterior de los lóbulos tiroideos y que hace encargado también del tono de voz, de tal manera que si no es visualizado y respetado en el acto quirúrgico, lamentablemente tenemos una complicación de por vida. Entonces, importante. Sin embargo, también tengo que decir que la lesión del laringio puede ser transitoria, quiere decir una lesión simplemente por contacto e inflamación, y eso da una disfonía transitoria en el paciente. Sobre todo cuando tenemos cirujanos en los que sabemos que han respetado estos elementos, hay que esperar, pasa el proceso inflamatorio del acto, del manipuleo quirúrgico, y estos pacientes recuperan su tono, salvo que se haya lesionado. En cuanto a la fisiología, recordarles que la glándula tiroidea es la única de todas las glándulas endócrinas que en su composición más del 50% es oligoelemento. Pueden observar otras glándulas, ninguna incorpora un radioelemento para su síntesis hormonal. Por ahí colesterol para la esteroidogénesis, pero después el resto nadie incorpora. Esta es la única glándula que incorpora. Y es un componente importante de la hormona. Entonces es imprescindible que nuestros aportes de yodo dietario sean los adecuados para asegurarnos una adecuada síntesis de hormona tiroidea. Una vez que se administra el yodo dietario, una pequeña cantidad pasa de líquido extracelular a lo que es captado por la glándula tiroidea. Tienen que recordar que esta glándula es un reservorio extraordinario de hormonas tiroideas. Tiene capacidad, si hubiera un periodo de carencia de yodo, de hasta 4 a 6 semanas de darnos lo que necesita nuestro organismo, porque es un almacén que nos cubre ese periodo. Y otra reserva es en el plasma con nuestras proteínas transportadoras. Digamos, nos sacan la glándula tiroidea, nos queda esta reserva de nuestras hormonas que están circulando pegaditas a proteínas transportadoras. Ya vamos a hablar a cuáles. Y esta reserva nos puede cubrir más o menos unas 2 semanas de ausencia de glándula tiroidea. ¿Qué quiere decir? Me hacen la tiroidectomía, ya no tengo reserva, no voy a entrar mañana en hipotiroidismo. En unas 2 semanas ya voy a empezar a tener signos, sintomatología de déficit de hormonas. Ese es el tiempo que me cubre la carencia de la glándula tiroidea. Después, otra cosa importante, que la mayor parte del yodo la eliminamos. De ahí es que para evaluar que las naciones, los estados, estén aportando lo suficiente de yodo a su población, una forma de evaluar es las yodurias. Eso hace la OMS de tanto en tanto en varios países, evaluando si los aportes son adecuados, las yodurias tienen que ser adecuadas. ¿Ya? El resto son pequeñas cantidades que se van a llenar por túneles, y no se olviden que hay una recirculación de
luego que no usa la glándula, la vuelve a emplear para la hormonogénesis. Y este es un resumen de todo lo que va a acontecer en el tirocito. La incorporación, el transporte de yodo y iodación de los grupos de tirosilo en la tiroglobulina. El acoplamiento, formar MIT y DIT, monoyodo, diyodo. Y es lo que un mono con un di, tetrayodo, o triyodo, 2 MIT, tetrayodo. Eso ya lo sabemos todos, eso es simplemente un recuerdo. ¿Ya? Cuando nosotros necesita nuestro organismo, se va a producir la proteólisis de la tiroglobulina y liberación de esas yodotirosinas. Desiodación de las yodotirosinas y nuevamente la glándula puede reingresar el yodo que no es utilizado para volver a hacer la síntesis y nuestro organismo elimina, sabemos que elimina principalmente T4, ya vamos a ver cuánto de T4, cuánto de T3, pero este es el proceso por el cómo incorpora la glándula tiroidea y forma, cómo incorpora yodo y forma y cómo las almacena, y cómo las libera cuando el organismo lo requiere. Esto les decía, la glándula tiroidea básicamente oferta la secreción T4. Miren, están las cantidades y son más que claras. Una pequeña cantidad de T3 en forma directa y otra pequeña cantidad de T3 reversa, se llama así, está del lado izquierdo, que es biológicamente inactivo. Nuestro organismo va a través de una desiodasa convertir la T4 a T3, desiodarse, sacar un yodo, y esta T3 es la que va a ir y tiene receptores en múltiples partes de nuestro organismo. Bien, eso les decía, este es nuestro segundo reservorio. Mi primer reservorio, la glándula. Mi segundo reservorio, las proteínas transportadoras. Y vean en la diapositiva que la mayor parte de nuestra T3 y T4 circulan unidas a proteínas. Son pequeños porcentajes de ambas que circulan en forma libre. Y esa es la que actúa. Esas son las que actúan. La proteína con la que más se pegan para ser transportadas, la globulina fijadora de tiroglobulina. Acuérdense que en el embarazo estas aumentan y ojo que podrían dar un falso resultado por el aumento de esta proteína. Pequeñas cantidades de estas hormonas se fijan a la prealbúmina y a la albúmina. La más importante es la globulina fijadora de tiroxina. Vamos. Y este es el eje. Cuando yo hablo del eje hipotálamo, hipófisis, tiroideo, estoy hablando de 3 niveles de trabajo que tiene este eje, que están interconectados, que se ayudan y frenan entre ellos. Eso lo sabemos también. Hormona liberadora de tiroxina estimula a la hipófisis. La hipófisis nos va a dar la hormona estimulante de la tiroides, o tiroxina, y esta a su vez ejerce un efecto estimulante de la glándula tiroidea para que produzca sus hormonas. Es decir, que no solo es suficiente yodo y tener la glándula, necesito este eje para que tengamos la producción de tiroides. A su vez, estas mismas hormonas, sobre todo la T4, se encargan, una vez que han producido lo que el organismo requiere, se encargan de frenar a nivel central para mandarle esa señal de decir, ya trabajamos, esperen, vamos adelante. Y cuando nos vuelva a faltar, otra vez ejercerán su efecto estimulador central hacia la glándula tiroidea.
Con fines didácticos, la clasificación en sus libros de toda disfunción tiroidea, ya sea hipofunción o hiperfunción, cuando la glándula es la afectada, es nivel primario. O sea, si yo tengo un hipotiroidismo, porque mi glándula no está funcionando, voy a decir hipotiroidismo primario. Cuando mi disfunción se origina en la hipófisis, el nivel de lesión se llama secundario o central. En realidad sus libros tienen la clasificación en primario, periférico, primario y central. Y en central están incluidos el secundario, que es a nivel hipofisiario, y el terciario a nivel hipotalámico. Esto lo pongo porque esto nos va a servir para identificar el nivel de la lesión, aunque más del 95% de las patologías se originan en esta glándula y un número pequeño en estas dos otras estructuras. Es decir, que los hipotiroidismos primarios o los hipertiroidismos primarios son las disfunciones más frecuentes de este eje. Este eje necesita para funcionar las tres áreas estructuralmente sanas: presencia de yodo y ausencia de anticuerpos. Porque si yo tengo yodo, mis tres estructuras están bien y resulta que mi organismo, por diferentes circunstancias asociadas a enfermedades autoinmunes, empieza a elaborar anticuerpos que van a autoatacar a mi estructura tiroidea, igualito no va a funcionar. Entonces yo necesito tres estructuras sanas, más yodo y ausencia de anticuerpos que alteren el adecuado funcionamiento de este eje. Finalmente, haciendo un repaso, no nos tenemos que olvidar que la glándula tiroidea tiene múltiples receptores en toda nuestra economía. Este es un resumen de donde pongo T3 porque ya hemos dicho, T4 se va a convertir en T3 y T3 es el que tiene los receptores a nivel de diferentes estructuras. Cerebro, en la misma hipófisis uno dice, ¿qué tiene que ver la hormona de crecimiento y la tiroides? Tiene una interacción importante. Yo puedo tener bien funcionando adecuadamente mi hormona de crecimiento, pero si tengo hipotiroidismo sin tratamiento no voy a crecer. Y esta interacción es fundamental. A nivel hueso, hepático, van a ver el tejido graso. Ahora vamos a hacer una pequeña descripción de cada una de estas acciones. Entonces, a nivel de metabolismo intermedio, aumento del consumo de oxígeno y de la producción de calor. Esto es muy importante. De aquí van a emerger las signos, sintomatología del hipo o del hipertiroidismo. Si no sabemos dónde llega, es difícil que pensemos que le va a ocurrir a la estructura donde llega la hormona tiroidea. Estimulación de la síntesis de proteínas, por eso le acabo de decir, para crecer yo necesito tiroides, pero también necesito hormona de crecimiento. Aumento de la absorción intestinal de glucosa, acción hiperglucemiante, actividad lipolítica. Cuando tengo un exceso de hormona de tiroides, uno de los síntomas, pérdida de peso, a pesar de que esa paciente está comiendo un montón, pierde peso. Hunde su tejido graso. Aumento a nivel cardiovascular, aumento de la frecuencia, incremento del gasto cardíaco, estimulación beta-adrenérgica, aumento de excitabilidad de la fibra miocárdica. A nivel óseo también es muy importante el estímulo del recambio óseo. Si yo tengo un exceso de hormona tiroidea, voy a tener mucha actividad osteoclástica y eso es mayor resolución. Lo contrario, si tengo bajas hormonas tiroideas, lo que voy a tener es una inhibición de la formación. Entonces, por uno y por otro lado, se va a ver afectado el recambio óseo. Inhibición del efecto de la PTH, de la paratormona, el crecimiento lineal, y estamos insistiendo porque la hormona de crecimiento es importante, junto con la tiroides, para asegurar un adecuado crecimiento. La salida de la dentición, que es importante. Esto, ustedes saben que este desarrollo neuromuscular
cardiovascular acontece en los primeros años de vida. Y es ahí que si nosotros tenemos un niño con diagnóstico de hipotiroidismo que se demoró en el diagnóstico y en el tratamiento, esto va a estar dañado de forma irreversible. Rescata. Lo que queda probablemente con la hormona tiroidea rescataremos, pero lo que queda, esto es importantísimo. Ahí está sobre el sistema nervioso central una vez más, son pacientes que se quejan de problemas de memoria, pero eso sería lo menos. El resto es mucho más importante, ¿no? El desarrollo de las neuronas, la mielinización, todo esto es muy importante. Entonces, no nos olvidemos de que todo nuestro organismo tiene receptores, y cada una de nuestras estructuras puede padecer el déficit o el exceso de las mismas. De aquí van a emerger todas las cuadros clínicos, lo tenemos que recordar. Esto es una revisión rápida, damos por supuesto muchas cosas que tienen que saber. Tenemos a continuación, todavía tenemos unos 15 minutos. ¿Cuánto nos queda? ¿Sigue el defecto en el audio, chicos? Ahora del otro tema. Todavía un tiempito. Vamos a empezar y no importa si lo dejamos porque tiene cronología con el de mañana. ¿Me están escuchando? Entrecortado, doctora. Sí, doctora, el audio está muy... Bien, voy a intentar una vez más. Vamos a ver si volviendo esto. Hola, 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 hola. Nada, nada. Hola, hola. Hola. No. Les decía, cuando nosotros queremos evaluar las enfermedades tiroideas, tenemos que ponernos un panel de posibilidades. Pero para ordenarnos hago esto. Voy a evaluar la parte funcional y la parte estructural. Ya les he dicho, esto no quiere decir que tiene que ser por separado. Ah, tiene un nódulo que me importa si está hipotiroideo, hipertiroideo. No. Nosotros tenemos que agarrar los dos elementos y juntarlos, como lo he hecho en la parte inferior de la diapositiva. De las arterias funcionales, no necesariamente yo tengo que encontrar una disfunción. Puedo yo encontrar un paciente con eutiroidismo, como muchos nódulos únicos les pasa. Tengo un nódulo, un bocio nodular, y son totalmente eutiroides. Si yo tengo clínica, signos, sintomatología de hipertiroidismo, tengo que revisar esa glándula, tengo que revisarla, saber cómo está. Lo propio si tengo hipotiroidismo. Entonces, opciones de alteraciones funcionales, eutiroidismo, bueno, no es una alteración, pero puede ser una situación que encontremos en el paciente. Hipertiroideo o hipotiroideo. Ahí nos vamos a ayudar para complementar nuestra impresión diagnóstica, por supuesto, de la clínica, de todos los hallazgos del examen clínico, de la inspección, de la participación de la glándula, de la auscultación en algunos casos de la glándula, sobre todo esas glándulas muy grandes que acompañan al hipertiroidismo. Y vamos a pedir los laboratorios. Esos nos van a acompañar o corroborar nuestra impresión clínica desde el punto de vista funcional. En el examen clínico es fundamental saber, por ahí tenemos una genesia, generalmente esto es un neonato, una tiroides lingual a pocos días de vida, cuando el médico neonatólogo está revisando ese bebé, porque ese bebé puede tener un funcionamiento inicial tiroideo normal. Establecer si mi paciente tiene bocio, no solo el grado, sino el tipo de bocio. Puede ser un bocio con un nódulo único, un bocio con múltiples nódulos, o bocio difuso, toda la glándula muy aumentada de tamaño. Y los grados son los que están señalados, que después de un grado
para aclarar. O normalmente cuando yo palpo la glándula, en condiciones normales, la palpo. Salvo que la personita sea delgadita, que yo pueda encontrar un pequeño esbozo del istmo, sobre todo en personitas que tienen cuellos largos y son delgadas. Y una vez que he hecho las dos cosas, los junto para mi impresión diagnóstica. ¿No? Para mi impresión. Entonces, puedo yo estar ante un bocio de cualquier grado, con un nódulo único y eutiroideo. Esto es muy frecuente. Puedo tener un bocio, toda la glándula aumentada de diferente grado, y mi paciente está taquicárdico, tembloroso, ha perdido peso, piel caliente, está hipertiroideo. Lo contrario, puedo tener un paciente con hipotiroidismo y no encontrar a la glándula porque está atrofiada o porque, claro, veo una cicatriz de tiroidectomía y por supuesto va a estar, si no le han hecho reemplazo hormonal, va a estar hipotiroidismo. Puedo tener un bocio de múltiples nódulos hipertiroideo o también puedo tener bocio multinodular eutiroideo. Entonces, todas estas cosas que van a emerger de un buen examen clínico, un complemento de laboratorios de imagen, nos van a permitir aproximarnos a un diagnóstico bastante próximo. Entonces, esto es un complemento de la clasificación del bocio, ¿verdad? Bocio, todo crecimiento de glándula tiroidea independiente de su estado funcional y de su causa. El bocio no significa igual hipertiroidismo, no significa. Bocio simplemente es agrandamiento. El bocio puede ser con un nódulo, puede ser con varios nódulos o toda la glándula, característica en este caso del Graves. Ahí tienen las imágenes y los grados. Grado 2, no hay bocio, no se palpa glándula, no hay cicatriz. El grado 1, perdón, el grado 1 es un bocio palpable. 2 segunditos. Te van a hacer una pregunta. Sí, quiero ver si sí, porque se escucha muy mal. Aquí. No. Mira, no hay posibilidad de arreglo. No sé qué es lo que pasa. Tal vez cambiando de compu para mañana, vamos a ver. Ahí están los grados. El bocio palpable, 1A, yo lo palpo, pero no lo veo, aunque le pida al paciente que extienda su cuello. El 1B lo palpo y lo veo cuando le pido al paciente que extienda su cuello. Grado 2, palpable y visible, y no le tengo que pedir que extienda su cuello. Y el grado 3 es el que lo veo a distancia, grande, muy grande. Ahí está. Y ahora no sé qué pasa. Sí. Yo creo que nos vamos a quedar acá, chicos, con este cuadro, con esta historia clínica, que nos va a permitir entrar, estamos justo a una hora, permitir entrar en el tema. Como este, pueden haber muchos otros tipos de manifestaciones. Estamos agarrando un cuadro clínico de una mujer de 28 años que consulta después de su embarazo. Todo esto tiene razón de ser porque van a fijarse. El hipotiroidismo es más frecuente en la mujer, más frecuente en la edad que está teniendo esta paciente, es más frecuente después del parto. Hace 3 meses presenta mucho cansancio, sueño, edema al despertar, sobre todo en la cara, en las manos también. Poco apetito, y a pesar de eso esta señora está preocupada porque no puede alcanzar su peso anterior al embarazo. Nota también caída importante de cabello, sequedad en las
piel. Ella se encuentra en periodo de lactancia y muchas mujeres mimetizan toda esta sintomatología y dicen, estamos después del parto, estamos dando de lactar y es normal que tengamos todas estas mujeres. No es así, ¿verdad? Entonces, con este cuadro clínico que estoy segura les está orientando a una patología, porque tiene mucha sintomatología, ¿verdad? Edemas, hiporexias, cansancio, caída de cabello, sequedad de la piel, todos son sintomatología que nos está hablando de una patología, que es una patología muy frecuente también en nuestro medio. Listo, chicos, entonces acá interrumpimos porque vamos a entrar mañana en esto. Mañana vamos a tratar de hablar de hipotiroidismo e hipertiroidismo. Pero voy a tratar de ver cómo podemos solucionar el tema del audio. ¿Listo? Lo siento mucho, no se me había escuchado bien y veremos para mañana si un día mejor.